Imagínate, ¿te has dado cuenta de que ciertos lugares parecen arrastrar un tipo de silencio tan denso que llega a ser ensordecedor? Es un silencio que pesa sobre los hombros y hace que el pecho se oprima. Ahora imagina que tú y un grupo de amigos deciden internarse en un bosque así, donde cada paso que dan resuena de un modo extraño, incluso si el suelo está cubierto de hojas suaves. Podría parecer una elección tonta, peligrosa y, para algunos, hasta emocionante, porque la adrenalina forma parte del atractivo de una buena exploración. Pero no todos están preparados para lo que puede ocurrir cuando se perturban lugares que parecen estar vivos, sitios que ocultan secretos que tal vez nunca debieron ser descubiertos. Pedro, Sofía, Igor, Camila y Tiago formaban un grupo inseparable de amigos, todos de entre 19 y 25 años. Su amistad había crecido junto con su pasión por las aventuras más disparatadas y, quizá, imprudentes. Todo empezó con pequeñas incursiones a edificios antiguos de la ciudad, lugares decrépitos que todos decían que se derrumbarían en cualquier momento. Sentían la adrenalina cuando descubrían habitaciones sin techo, ventanas rotas o escaleras hechas pedazos. Con el tiempo, su gusto por el peligro se intensificó y comenzaron a buscar sitios cada vez más apartados y misteriosos. Pasaron a visitar túneles ferroviarios abandonados, galpones oxidados y hasta un viejo hospital psiquiátrico lleno de historias aterradoras. Cada aventura se convertía en vídeo, y cada vídeo generaba más reproducciones en el canal que mantenían en internet. Era como una competencia por encontrar el lugar más escalofriante. Cuando llegaron rumores de un bosque lejano, casi inexplorado debido a historias antiguas que sembraban el miedo, el grupo no dudó en elegirlo como destino siguiente. ¿Qué podrían temer? Tenían linternas potentes, cámaras modernas, teléfonos móviles, un coche para llegar hasta allí y, sobre todo, esa valentía que solo se experimenta a cierta edad. Así, en un fin de semana, lo prepararon todo y partieron hacia lo desconocido sin imaginar que aquella elección cambiaría para siempre el destino de cada uno de ellos. La carretera que conducía hasta la entrada del bosque ya era de por sí inquietante, de tierra, sin alumbrado, flanqueada por troncos retorcidos que parecían manos huesudas intentando agarrar el auto. Cuando llegaron al punto señalado por el GPS, estacionaron cerca de un letrero viejo, casi ilegible, y caminaron hacia un sendero que apenas podía distinguirse entre la vegetación. El día seguía luminoso, pero la sensación de desasosiego los envolvió desde que dieron los primeros pasos. Sofía comentó, medio en broma, que todo le parecía demasiado inmóvil. El aire estaba espeso, como si nadie hubiera pisado ese lugar en mucho tiempo. Ni siquiera se oían pájaros. Aún así, la emoción inicial superaba cualquier miedo. Encendieron las cámaras para grabar las primeras impresiones. Camila bromeaba, Pedro describía el entorno para el vídeo, Igor se fijaba en detalles curiosos, como una piedra cubierta de musgo con una forma particular. Tiago, más callado, iba un poco más atrás, sin perder detalle de cada sombra y cada sonido. Quizás fuera tan solo su gestión, pero sentía que había algo más que árboles y hojas alrededor. Sin embargo, no quiso arruinar el ambiente, pues la diversión precisamente residía en ese escalofrío que recorre la espalda, esa tensión que vuelve todo más emocionante. Caminaron varios minutos sin encontrar nada aparte de troncos caídos y matorrales espinosos. Pero, de pronto, Pedro tropezó con algo duro que produjo un sonido metálico. Al retirar las hojas, descubrieron una cámara de vídeo sujeta a un soporte de madera improvisado. El objetivo estaba resquebrajado, pero en la parte trasera tenía un cable rojo que se perdía bajo la tierra. Parecía que alguien había invertido tiempo y dedicación para colocarla allí. Se miraron entre sí, indecisos entre sentirse intranquilos o intrigados. Después de todo, no todos los días uno se topa con un aparato así, abandonado en medio de la nada. Decidieron guardarla para analizarla más tarde y siguieron adelante, ahora mucho más atentos. No tardaron en encontrar otra cámara, esta vez colgada de un árbol, apuntando directamente al camino por el que habían llegado. Era muy extraño. ¿Quién se molestaría en instalar cámaras en un bosque tan solitario? ¿Con qué fin? ¿Sería algún proyecto documental? ¿Un estudio sobre la fauna? ¿O algo más siniestro?
Cada uno tenía sus propias teorías, pero evitaban compartir las más aterradoras. Tomaron las tarjetas de memoria que encontraron y continuaron, mientras seguían grabando, convencidos de que aquella historia daría un vídeo impresionante. El bosque se cerraba cada vez más, y la luz del sol disminuía bajo las copas altas de los árboles. El aroma a tierra mojada y hojas en descomposición era cada vez más fuerte. El clima parecía distinto, como si aquel lugar tuviera su propia atmósfera. El viento soplaba sin fuerza, pero las hojas se movían de un modo inquietante, murmurando casi como si hablasen. Ocasionalmente oían el chasquido de ramas, pero no veían ningún animal. La sensación de ser observados se tornó casi insoportable. Cuando por fin hicieron una pausa breve para descansar, Igor decidió revisar una de las tarjetas de memoria en su móvil. Las primeras escenas mostraban a otras personas explorando el bosque. Gente relativamente joven o quizá un poco mayor que ellos, sonriendo a la cámara, bromeando, avanzando con curiosidad. Y de repente, en cada uno de los vídeos, las imágenes se volvían caóticas. Se oían pasos presurosos, respiraciones agitadas, gritos ahogados, un chisporroteo agudo que casi reventaba el audio y, finalmente, la pantalla oscurecía. Era como si algo o alguien cortara las filmaciones de manera brutal. Sucedía una y otra vez, con distintas personas. El patrón era aterrador. Se miraron con nerviosismo. Camila estrechó la mano de Sofía, tratando de disimular el pavor. Pedro tragó saliva sin saber qué decir. Tiago, que ya estaba receloso desde el inicio, sentía ahora el corazón en la garganta. Igor, por lo general el más duro del grupo, no podía evitar el ligero temblor de sus manos. Se plantearon la posibilidad de retroceder, sí, pero el miedo no siempre vence a la curiosidad. Había algo en aquel descubrimiento que los impulsaba a avanzar, como si una fuerza invisible los empujara. Sin embargo, la decisión de seguir o no siguió en el aire cuando Camila notó que a poca distancia había otra cámara instalada y que ésta estaba encendida. La lucecita roja parpadeaba. En la pequeña pantalla se veían ellos mismos, sentados, asustados en medio del bosque. Si el pánico había empezado de forma sutil, en ese instante se desató por completo. Tiago corrió hacia la cámara para apagarla o al menos quitarle la tarjeta de memoria, pero al tocarla sintió que estaba ardiendo, como si sus componentes internos estuvieran al rojo vivo. Apartó la mano de inmediato, soltando un insulto ahogado. Nadie entendía cómo podía estar tan caliente si el aire era frío a la sombra de los árboles. Fuera lo que fuese, no auguraba nada bueno. Era como si alguien o algo los observara en directo desde algún lugar de la maleza. En ese momento, todos coincidieron en que lo mejor era dar marcha atrás y marcharse. Sin embargo, no resultó tan sencillo. El camino por el que habían venido ya no era el mismo. Parecía una mala broma. El sendero, antes tan obvio, aparecía ahora cubierto de hojas gruesas, ramas rotas y piedras que no recordaban haber visto. Cada intento de orientarse no hacía más que llevarlos a lugares todavía más confusos. El sol empezó a esconderse, pintando el cielo con tonos anaranjados apenas visibles entre la frondosidad del bosque. Apenas tenían cobertura en los móviles. La idea de pasar la noche en aquel lugar aterrador era desquiciante. Sin otra alternativa, siguieron adentrándose con la esperanza de encontrar alguna salida. Avanzaron durante un rato, fijándose en cada curva del terreno, hasta que alcanzaron un punto que les resultó familiar. Para su horror, era el mismo donde hallaron la cámara encendida, pero esta vez no estaba la cámara. Solo quedaban unas marcas en la tierra, algo profundas, y huellas que no coincidían con las suyas. Era claro que alguien había estado allí después de ellos, alguien que se movía con facilidad en la oscuridad del bosque. La sensación de estar siendo cazados se hizo insoportable. Estaban atrapados en un juego muy peligroso. Cayó la noche y cada uno sentía el corazón retumbar en el pecho, con el sobresalto de escuchar ramitas crujir aquí y allá, como advertencias de que algo se aproximaba. Sosteniendo las linternas, distinguieron un sonido a lo lejos, parecido a golpes de metal contra madera. La esperanza de que pudiera tratarse de alguien que pudiera ayudarlos, o de un indicio sobre lo que ocurría,
los empujó a ir en aquella dirección. Comenzaron a notar un olor extraño, como plástico quemado. Finalmente, tras apartar unas ramas, llegaron a un claro. Allí se alzaba una cabaña rudimentaria, levantada con troncos y chatarra, rodeada de espantapájaros fabricados con ropas viejas y colgados cabeza abajo. El viento movía aquellos harapos, proyectando siluetas fantasmagóricas sobre el suelo. Trataron de aproximarse con discreción, pero el suelo crujía y ya era imposible no hacer ruido. Al oír sus pasos, una figura emergió en la puerta de la cabaña. Lo único que veían era su contorno, iluminado por la tenue luz de una hoguera en el interior. Permaneció inmóvil, sin un solo sonido. Pedro, paralizado por el terror, se aferró al brazo de Camila, que apenas se contuvo para no gritar. Entonces aquella silueta se adentró un paso en la cabaña, como invitándolos a entrar. La desesperación por entender qué sucedía, por encontrar una salida, fue más fuerte que el miedo, y el grupo avanzó con sumo cuidado hasta la puerta torcida. El interior resultó todavía más siniestro que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de otros exploradores, siempre sonrientes, capturados en su momento de entusiasmo antes de que algo horrible pasara. Debajo de cada foto había objetos personales: gorras, linternas, mochilas, llaveros, muchos de ellos rotos, quemados o manchados con un líquido oscuro. Parecían trofeos recogidos con el tiempo. Al fondo, un espacio vacío mostraba únicamente un mapa de la región, clavado a la madera con clavos mal colocados. Había un círculo rojo marcando la zona exacta donde ellos se habían internado. El corazón de Sofía dio un vuelco cuando comprendió que esa marca coincidía con el lugar donde habían encontrado la cámara encendida. En ese momento, la figura encapuchada reapareció a la luz parpadeante de la hoguera. Su rostro estaba casi enteramente oculto, pero se distinguía un brillo en el lugar de los ojos, como si tuviera lentes en vez de pupilas. Con un movimiento rápido, alzó un aparato antiguo, apuntándolo hacia ellos. Parecía una cámara vieja, aunque también poseía un aspecto moderno, como si alguien la hubiera modificado. Nadie logró reaccionar. Era como si una fuerza los hubiese anclado al suelo por el terror. El encapuchado enfocó la cámara en dirección a Tiago, quien, en un acto de valentía o de puro instinto, se lanzó para atraparlo. Pero la figura se deslizó como si tuviera reflejos sobrehumanos, esquivándolo sin hacer casi ruido, y salió de la cabaña en un abrir y cerrar de ojos. No habían terminado de asimilar el susto cuando la hoguera, de improviso, se avivó como si le hubieran arrojado combustible. Las llamas iluminaron el suelo, dejando ver un símbolo. Retorcido, trazado con alambres y trozos de metal en forma de espiral. Parecía latir como un corazón. Fue la gota que colmó el vaso para Pedro, quien salió corriendo hacia la oscuridad, gritando que debían escapar. Sofía, Igor y Camila lo siguieron, presas del pánico. Se internaron de nuevo en la penumbra del bosque, en el que solo contaban con la luz de las linternas. Tropezaban con raíces, se arañaban con las ramas y oían pasos furtivos a su alrededor, sin tener idea de dónde provenían. De vez en cuando, alguno de ellos vislumbraba al encapuchado o a una sombra corriendo entre los árboles, como si todo el tiempo los estuvieran grabando. La sensación de ser el blanco de una persecución era insoportable. Tras lo que pareció una eternidad, divisaron un resplandor distinto. El cielo comenzaba a aclarar, señal de que el amanecer estaba cerca. Fue un destello de esperanza. Siguieron esa claridad como pudieron y, poco a poco, la vegetación se volvió menos densa hasta que por fin localizaron la orilla del bosque. Ver la carretera de tierra batida les produjo un alivio inmenso. Exhaustos, cayeron al suelo, tratando de recuperar el aliento. Entonces se dieron cuenta de algo escalofriante. Tiago no estaba con ellos. Se había esfumado en medio de la huida. El dolor y la confusión invadieron al grupo. ¿Cómo podían haberlo perdido? Gritaron su nombre una y otra vez, sin obtener respuesta. Igor se planteó volver a buscarlo, pero solo de pensar en regresar al interior de ese laberinto oscuro, le flaqueaban las piernas. Aún así, no podían abandonarlo a su suerte. Recorrieron algunos metros en sentido contrario, buscando rastros,
pero cada sombra y cada movimiento entre las ramas parecía un aviso de que lo mejor era alejarse. No encontraron ni la menor señal de Tiago, como si el bosque mismo se lo hubiera tragado. Con el corazón hecho pedazos, entendieron que lo único que podían hacer era ir por ayuda. Subieron al coche y se alejaron lo más rápido posible, llorando o enmudecidos por la angustia. La imagen de Tiago corriendo a oscuras, aterrorizado, los acompañó hasta llegar a la ciudad. Sin perder tiempo, avisaron a la policía y relataron lo sucedido. Sin embargo, su historia parecía tan fantástica que costaba creerla, y los archivos de las tarjetas de memoria no aportaban evidencia alguna. Estaban todos dañados, vacíos o ilegibles. Los equipos de rescate peinaron la zona, pero no hallaron ni rastro de Tiago, ni de su mochila, ni de sus huellas. Las semanas siguientes fueron un calvario. Sofía y Camila no pudieron soportar la presión de aquellos recuerdos, así que decidieron marcharse de la ciudad para alejarse de ese lugar maldito. Igor abandonó toda afición relacionada con exploraciones y se fue a vivir un tiempo con familiares en la costa, buscando la paz que le brindaba la amplitud del horizonte marino. Pedro fue el único que permaneció, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Tiago, pero nunca logró avanzar. Hasta que un día recibió un paquete sin remitente. Dentro, descubrió una sola tarjeta de memoria y una foto de Tiago sonriendo, como si estuviera otra vez en ese bosque, aunque con una mirada ligeramente alterada, como si presintiera algo detrás de él. Al reproducir el archivo en su computadora, solo había un brevísimo vídeo. Se veían los ojos de Tiago muy cerca de la lente, aterrados, y en la penumbra del fondo aparecía aquel mismo símbolo en espiral que habían visto en la cabaña. Se oía un susurro corto, parecido a una frase interrumpida, y luego la pantalla se oscurecía por completo. Esa fue la última evidencia que Pedro tuvo de su amigo. Así terminó la última travesía de aquel grupo, sin respuestas, con el bosque aún allí, silencioso y espeso, como si nada hubiera pasado. Se cuenta que si alguien se aventura demasiado en ese lugar, puede toparse con cámaras colgadas de los árboles, escondidas en troncos huecos, parpadeando con una luz roja. Nadie sabe quién las instaló ni el motivo. Tal vez el bosque tenga un guardián o una criatura que se alimenta del miedo de todo el que entra. Tal vez sea un enloquecido que ha convertido la espesura en su propio teatro macabro. Y es posible que Tiago siga allí, atrapado en un misterio que nunca comprenderemos del todo. Lo único que queda de esta historia es el recuerdo de que algunos sitios no quieren ser descubiertos. No siempre el coraje y la curiosidad conducen a un final feliz. Si alguna vez notas que el silencio de un bosque es demasiado profundo, como si contuviera el aliento a la espera de algo, acuérdate de este relato. Recuerda que hay una línea muy fina entre la emoción de la aventura y el riesgo irreversible de adentrarte en lo desconocido. A veces, es mejor respetar el silencio de un lugar y mantenerse lejos de sus secretos, porque lo que se oculta en la oscuridad del bosque puede estar aguardando solo a que llegue el siguiente visitante para comenzar a grabar. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ningún. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo a tu alrededor no encaja del todo, aunque a primera vista todo parezca normal? Pues eso fue exactamente lo que le sucedió a ti y a tus amigos. Imagínate, un grupo de jóvenes de 18 años, llenos de energía, con una valentía un tanto impulsiva y una curiosidad insaciable por descubrir cualquier misterio que se presente. Buscaban aventura, algo que rompiera la rutina, y terminaron decidiendo explorar el bosque que había sido consumido por un incendio misterioso. Nadie sabía cómo comenzó el fuego ni cómo se propagó tan rápido, pero lo cierto es que, incluso días después, las cenizas seguían cubriendo todo el lugar y el olor a quemado persistía en el aire. Al entrar en el bosque, el suelo ennegrecido y los árboles retorcidos se presentaban como huesos silenciosos de un reino muerto. Avanzaron pisando hojas secas, cuyo crujido se mezclaba con el suave sonido de la ceniza bajo sus pasos. A medida que se adentraban, el ambiente se volvía más sombrío. No había canto de pájaros ni ruidos de animales, solo el viento frío que pasaba entre los troncos carbonizados. Era una soledad abrumadora,
como si el propio bosque les estuviera advirtiendo que no continuaran. Pero la curiosidad de los jóvenes pudo más, y cada susurro del viento incrementaba su interés. De pronto, notaron que muchos de los troncos tenían grabados unos símbolos extraños, como marcas entrelazadas, trazos que se cruzaban en runas desconocidas, como si alguien hubiese dejado allí un mensaje enigmático. Fue entonces cuando uno de tus amigos, el más observador, se dio cuenta de que, comparando los símbolos, parecían encajar como si formaran piezas de un rompecabezas. Cada árbol albergaba una parte de un mapa codificado, algo que esperaba ser descifrado. De golpe, lo que al principio solo era un inquietante paseo por el bosque quemado, se convirtió en una búsqueda de pistas. Las conversaciones adquirieron un tono de emoción mezclada con miedo. ¿Será algún ritual? ¿Quién hizo esto? ¿O qué significado tiene todo esto? Mientras hablaban, el sol iba perdiendo fuerza en el cielo, y la tenue luz se filtraba por los resquicios entre los árboles muertos, proyectando sombras alargadas y danzantes en el suelo. No tardaron en decidir juntar todos aquellos símbolos para ver qué resultaba. Pasaron un buen rato recorriendo troncos, anotando cada marca en una vieja libreta o en sus teléfonos, tratando de formar una secuencia coherente. No fue fácil, porque al principio las piezas no parecían encajar. Sin embargo, poco a poco, todo empezó a tomar sentido. La extraña unión de esos trazos formaba unas coordenadas, como una dirección secreta que apuntaba al corazón del bosque. Fue entonces cuando el aire pareció volverse más denso, cargado de una tensión inexplicable. Y aún así, decidieron seguir adelante. Después de tanto esfuerzo, dar marcha atrás habría sido un desperdicio. La curiosidad superaba al temor. A medida que se adentraban en las zonas más densas del bosque, la ceniza se volvía más espesa y el olor a humo quemaba la nariz. El paisaje entero era una mezcla de grises y negros, un mundo descolorido donde incluso las ramas adoptaban formas casi humanas en su torsión. Fue justo en ese momento cuando uno de tus amigos empezó a contar historias antiguas sobre brujas que incendiaban bosques para ocultar sus conjuros y sobre pactos diabólicos que podían realizarse durante incendios misteriosos. Aunque pudiera parecer una tontería, la atmósfera lo hacía todo demasiado creíble, y cada uno de ustedes sentía un escalofrío recorriendo la espalda. Entonces llegaron a un claro. Era un área abierta, pero no crecía nada allí. El suelo estaba gris, con grietas oscuras. Y, en medio de ese espacio, una figura encapuchada permanecía de pie, inmóvil, de espaldas a ustedes. Al principio, ninguno podía creer lo que veía, como si fuera una escena de película. Sentir que alguien los esperaba en ese lugar exacto que señalaban las coordenadas hizo que el corazón de todos diera un vuelco. El primer impulso fue salir corriendo, pero la curiosidad, esa insistencia por querer entender, los mantuvo ahí unos segundos más. Y en ese instante, la figura se giró lentamente para mirarlos. No se distinguía su rostro, oculto por la sombra profunda del capuz, pero la sola sensación de ser observado por ese ser, o cosa, hizo que se helara la sangre. De inmediato, algunos del grupo dieron media vuelta para huir, pero fueron interrumpidos por el hallazgo más aterrador de todos. Tenían en la piel los mismos símbolos que habían visto en los árboles y que los habían guiado hasta allí. Nadie comprendía cómo habían aparecido. Parecían quemaduras o tatuajes, pero no dolían. Solo provocaban un leve hormigueo. El miedo se transformó en pánico cuando comenzaron a gritar, examinando frenéticamente brazos, piernas y cuello. Tú también tenías esas marcas, y tu cabeza daba vueltas tratando de encontrar una explicación. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, y el sonido de la tela deslizándose por el suelo retumbó en aquel claro desolado. Su voz, grave y baja, casi un susurro, parecía amplificarse en el aire. Han respondido a la llamada, dijo. Ahora ya no hay regreso. Fue suficiente para que uno de ustedes cayera de rodillas, tembloroso. La presencia de ese ser era opresiva, como si absorbiera todo el aire de sus pulmones y los obligara a esforzarse por cada bocanada. Los árboles calcinados alrededor parecían observar con silencio espectral, como testigos de un encuentro planeado desde tiempos remotos. Sin decir más, el encapuchado alzó la mano, revelando las mismas marcas que brillaban en tu piel y en la de los demás.
Despidieron un resplandor tenue, semejante a brasas, y notaron que las de ustedes también respondían, palpitando como un corazón que late despacio. El terror se mezcló con una fascinación extraña, algo que surgía de dentro, como si una parte de ustedes se sintiera atraída por esa luz sobrenatural. Entonces el suelo comenzó a temblar ligeramente, y antes de que pudieran preguntar qué ocurría, el encapuchado se puso en marcha, siguiendo un sendero que, hasta ese momento, nadie había reparado en que existía. Parecía un gesto de invitación o de orden, para que lo siguieran. No pudieron resistirse. Se levantaron y lo siguieron, caminando en fila por un camino rodeado de troncos retorcidos que formaban casi un túnel, bloqueando la escasa luz del atardecer. Dentro de ese pasillo de ramas, la oscuridad era casi absoluta, y el olor a humo se mezclaba con un tufo de tierra húmeda y algo corrompido. El silencio era asfixiante, apenas se escuchaban sus pisadas y el ritmo agitado de sus respiraciones. A ratos, un crujido lejano rompía esa quietud, sin que supieran si era el viento o algo, o alguien, moviéndose en las sombras. Tras un largo trayecto, llegaron ante una puerta de hierro maciza, oxidada, incrustada entre dos árboles calcinados de gran tamaño que parecían pilares torcidos. Era un portón enorme, propio de la entrada de un antiguo castillo, pero detrás solo se intuía más bosque. El encapuchado levantó su mano otra vez, haciendo que los símbolos volvieran a brillar intensamente. Con un ruido sobrenatural, el portón se abrió, chirriando como si no hubiera sido movido en siglos. Más allá, el bosque parecía distinto, más tenebroso, casi congelado en el tiempo. Las cenizas flotaban en el aire trazando remolinos suaves, y el silencio allí era todavía más absoluto. Sin viento, sin animales, nada. Parecía que el mundo aguardaba, suspendido, a que ustedes dieran el siguiente paso. Atravesaron el portón y detrás de ustedes se cerró con un estrépito que sacudió el suelo. A esas alturas ya no había duda de que habían penetrado en un territorio desconocido, un lugar que no parecía pertenecer a la misma realidad de antes. El encapuchado continuó avanzando en silencio hasta que toparon con una construcción de madera oscura, casi destruida, como una cabaña abandonada hacía décadas. Sus paredes estaban ennegrecidas, carbonizadas, y la puerta se sostenía de una bisagra retorcida, a punto de soltarse. Él se detuvo ante la puerta, se giró y señaló el interior con un gesto que parecía exigir: «Entren». El pavor los invadió, pero al mismo tiempo, ese hormigueo en los símbolos ejercía un influjo que los empujaba a entrar a la cabaña. Era casi como un imán, una fuerza invisible dictando un destino que ninguno comprendía. Uno por uno, ustedes entraron, pisando un suelo que crujía de forma alarmante, como si fuera a derrumbarse. Adentro, un olor a moho y a humo impregnaba todo, y a la penumbra se distinguían en las paredes los mismos símbolos que les cubrían la piel, como escrituras antiguas formando dibujos complejos. En el suelo, entre el polvo y las astillas, había varios libros viejos, de tapas gruesas y amarillentas, algunos abiertos exhibiendo grabados de rituales siniestros. En el centro de la cabaña se percibía un gran círculo dibujado con carbón, repleto de trazos y símbolos entrelazados. Entonces, sin previo aviso, el encapuchado desapareció. Fue tan rápido que ninguno notó a dónde fue. La puerta se cerró de golpe detrás de ustedes, como si una corriente de viento la hubiese empujado. El pánico creció. Todos empezaron a gritar, llamándose unos a otros, intentando abrir la puerta, pero parecía atrancada. De pronto, una voz resonó en susurros, procedente de cada rincón al mismo tiempo, como si la cabaña misma hablara: «Completen lo que fue iniciado». ¿Qué significaba eso? Ustedes no lo sabían, pero enseguida se pusieron a revisar los libros esparcidos por el piso, las manos temblorosas mientras pasaban las páginas ajadas, llenas de símbolos similares a los que habían visto en los árboles. En uno de esos volúmenes encontraron una imagen muy parecida a la del encapuchado, y abajo se leía algo sobre un guardián de las cenizas, que vigilaba un portal entre mundos, un umbral que debía sellarse cada cierto tiempo para mantener encerrada una maldición antigua. Más adelante, el texto mencionaba un ciclo de sacrificio en el que personas marcadas eran atraídas para preservar ese portal cerrado. Al principio, el corazón les dio un vuelco. ¿Sacrificio?
Pero, al seguir leyendo, vieron que esas marcas en la piel eran en realidad una especie de llave viviente, destinada a mantener sometida a una fuerza mucho más terrible, ansiosa por cruzar ese límite. Una ráfaga de aire helado recorrió la cabaña, y las viejas velas que aún quedaban allí titilaron, encendiéndose y apagándose solas, como si tuvieran voluntad propia. La voz susurrante habló de nuevo, esta vez más clara: protejan el mundo. Cierren el portal. Para entonces, las marcas de su cuerpo palpitaban con más fuerza, desprendiendo un resplandor rojizo, como si respiraran. Apenas podían articular palabra, pues el pánico les secaba la garganta. Aún así, sentían que debían obedecer a esa voz, como si, en el fondo, comprendieran que su única salida era culminar ese misterioso ritual. Con cautela, se acomodaron alrededor del gran círculo en el suelo. Parecía que cada símbolo de sus cuerpos tenía un lugar exacto en aquel diagrama. Las tablas del entarimado vibraban, crujiendo al punto de partirse. En un momento de puro terror, cerraron los ojos y se concentraron en aquella energía que sentían fluir desde las marcas. Un calor ascendía de sus pies a la cabeza, y un escalofrío les recorría la columna. Entonces, una luz intensa brotó del círculo, iluminando toda la cabaña. La claridad era tan potente que se filtró por las rendijas de las paredes, como si fuese un relámpago permanente. Fue cuando se oyó un rugido o un grito, un alarido furioso y aterrador que venía de fuera, como si algo enorme intentara atravesar una barrera invisible. Era un sonido lleno de ira y desesperación, como si lo produjeran 1000 criaturas agonizantes. El pánico se reflejó en cada rostro, pero mantuvieron su posición, guiados por un impulso que ni siquiera comprendían del todo. La luz del círculo alcanzó su cenit, cegándolos casi por completo, para luego replegarse de golpe, como si hubiese absorbido esa energía hacia el suelo. El bramido cesó, y el aire recuperó la calma. El silencio siguiente fue tan sobrecogedor que casi pudo escucharse el latido de sus corazones. Cuando la luz se desvaneció por completo, las marcas en su piel se habían apagado. Ahora solo parecían cicatrices, como si hubiesen sido borradas por la fuerza del ritual. Alguien intentó hablar, pero su voz salió débil. Otro acarició su propio brazo, dándose cuenta de que ya no sentía ese hormigueo espeluznante. Poco a poco, se incorporaron, tambaleándose. La puerta de la cabaña, antes bloqueada, se abrió con lentitud. Y, al otro lado, los esperaba el encapuchado, detenido en el mismo lugar, con la cabeza apenas inclinada en un gesto que sugería agradecimiento. El mismo portón de hierro por el que habían pasado estaba ahora cerrado y fuertemente encadenado, como si lo hubieran clausurado definitivamente. Recuperando algo de valor, ustedes salieron de la cabaña sin mirar atrás más de lo necesario, por miedo a que en cada sombra se ocultara un peligro. Al cruzar el portón de hierro, para volver a la parte menos dañada del bosque, el encapuchado se quedó atrás, esfumándose en la penumbra como si jamás hubiese existido. De regreso a casa, reinó un silencio extraño en el grupo, pues cada quien asimilaba lo que había vivido, entre sudores fríos, temblores y un sinfín de preguntas sin respuesta. Finalmente, llegaron a la zona donde los árboles aún conservaban hojas, donde se escuchaba el piar de los pájaros y se olía la tierra húmeda en lugar de humo. Fue como despertar de una pesadilla y regresar a una realidad un tanto confusa, pero reconocible. Con el paso de los días, las marcas fueron desvaneciéndose. En poco tiempo, se convirtieron apenas en líneas sutiles que casi nadie notaría en la piel. Pero, aunque las marcas se borraban, los recuerdos no lo hacían. Por las noches, muchos de ustedes empezaron a sufrir pesadillas con aquella cabaña, con el claro desolado y con la figura encapuchada. Despertaban sobresaltados, convencidos de que algo seguía observándolos desde lejos. Sin embargo, jamás volvieron a encontrar rastro de aquel ser. El bosque, poco a poco, comenzó a recuperarse del incendio, como si el propio lugar intentara borrar los vestigios de un horror antiguo. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos sabían que, de alguna manera, un portal había sido sellado esa noche y que ustedes fueron esenciales para impedir que algo mucho peor se desatara.
Tal vez el incendio no fuera más que un síntoma de que esa cosa estaba intentando escapar y las coordenadas, un modo de atraer a los elegidos al lugar. Resulta aterrador pensar que semejante suceso sobrenatural tenga lugar justo a nuestro lado, sin que el resto del mundo se dé cuenta. Cada uno de ustedes vive ahora con esa certeza de que existen fuerzas extrañas y rituales antiguos que no se doblegan ante la lógica humana. Aún así, la vida continuó. Con el tiempo, cada uno siguió su camino, intentando aparentar que todo había sido un delirio. Pero basta con oler humo o escuchar el crujido de una rama seca en la noche para que el recuerdo regrese con fuerza. Entonces, un escalofrío recorre la nuca, recordando que hay cosas que, una vez vistas, no pueden olvidarse. Pueden mudarse a otras ciudades, alejarse de ese pasado, pero, de un modo u otro, la memoria del bosque y el ritual los acompaña. Hay noches de luna menguante en que alguno jura ver una sombra encapuchada entre los árboles, tal vez una alucinación, o tal vez sea él, vigilando para asegurarse de que el portal siga sellado, cumpliendo su papel de guardián de las cenizas. De algo están seguros: si algún día aquellas cadenas se rompen y la vieja puerta vuelve a crujir, el bosque quemado podría despertar con hambre, y alguien tendrá que acudir a la llamada una vez más. Resulta un alivio saber que, por ahora, esa amenaza ha sido contenida, y un alivio aún mayor es salir con vida de una pesadilla, aunque queden cicatrices visibles e invisibles. Al final, la sensación que queda es la de que hay misterios que escapan a nuestro entendimiento y que, a veces, somos simples peones de un tablero mayor, movidos por fuerzas que no podemos controlar. Por eso, si alguna vez te encuentras con símbolos extraños en un sendero o escuchas una voz inquietante pidiendo ayuda entre los árboles quemados, recuerda esta historia y piénsatelo 2 veces antes de seguir las pistas. Podría ser que la próxima llamada sea para ti, y entonces, quién sabe si el desenlace será igual. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, Cayo tenía apenas 19 años cuando decidió, casi por impulso, tomar prestada una tienda de campaña y aventurarse solo en una región de selva tupida, lejos de cualquier ciudad. Le encantaba la sensación de libertad que solo el contacto con la naturaleza podía ofrecer. La brisa fresca de la mañana, el rocío brillando en las hojas, la luz del sol atravesando las copas de los árboles. Pero, aquella tarde en particular, había algo extraño en el aire. Sin poder explicar del todo por qué, Cayo sentía un escalofrío ocasional recorriéndole la espalda, como si el bosque estuviera vivo, observando cada uno de sus pasos. Llegó al lugar poco antes del anochecer, escogió una zona relativamente plana y armó su tienda. Preparó una pequeña fogata para calentarse cuando cayera la noche, acomodó sus provisiones y decidió dar un corto paseo por los alrededores antes de que el sol se desvaneciera. Fue en esa caminata despreocupada cuando encontró algo que le hizo detenerse con el corazón acelerado. Incrustada en el tronco de un árbol retorcido, había una escultura extraña, hecha de huesos amarillentos y dientes humanos colocados de forma caótica. Al parecer, alguien, o algo, había clavado cada uno de esos dientes y huesos allí, creando una figura siniestra, casi un ídolo macabro. Cayo jamás había visto nada parecido. Al toparse con esa cosa, una sensación de incomodidad lo invadió por completo. Sintió un escalofrío en la boca del estómago, pero decidió convencerse de que solo era una broma o una extraña forma de arte de algún lugareño. Con nerviosismo creciente, dio media vuelta y regresó al campamento, intentando alejar de su cabeza los pensamientos que insistían en gritar que aquello no era nada normal. La noche cayó con rapidez y silencio, como un manto oscuro que cubría los árboles y borraba la vista del horizonte. Cayo se acercó a la fogata para calentar las manos, alzó la vista al cielo, que empezaba a llenarse de estrellas, y respiró hondo, tratando de calmarse. Pero, de repente, se escuchó un ruido perturbador, parecido a un sonido de masticación, proveniente de la selva. No era el chisporroteo de la fogata, era algo diferente, un ruido que hacía que el aire a su alrededor se volviera denso, tenso, casi irrespirable. Cayo giró el rostro con cuidado, rezando para que solo fuera un animal nocturno alimentándose, pero todo parecía terriblemente mal. Sin saber qué hacer, se llevó la mano a la boca para comprobar si había algo raro.
El susto llegó cuando notó que sus dientes se desprendían, uno tras otro, sin ningún dolor. Era como si cada diente se separara de sus encías por voluntad propia. Aterrorizado, tomó una pequeña linterna y fue corriendo hasta un espejito de bolsillo que llevaba en la mochila. La imagen que vio casi hizo que se le cayera la linterna. En su boca se veían espacios vacíos donde antes estaban los dientes, pero ni una gota de sangre aparecía. Ese silencio doloroso, la sensación de pánico y el hecho de que, pese a todo, no sentía dolor alguno, lo dejaron con las piernas temblorosas. Aturdido, volvió a sentarse junto a la fogata, temblando de miedo. El silencio del bosque resultaba más ensordecedor que cualquier estruendo. Cada crujido de las hojas le parecía un paso que se acercaba. Cayo pensó en abandonar todo, recoger la tienda y marcharse, pero le faltaba valor. Además, la noche era demasiado oscura para recorrer el camino de regreso hasta el coche, que estaba a kilómetros de distancia. Con el corazón encogido, decidió refugiarse en su tienda, con la esperanza de protegerse hasta el amanecer. Dentro de la tienda, el aire se hacía cada vez más pesado. Afuera, unos sonidos extraños, casi susurros inaudibles, pronunciaban su nombre, Cayo. Cayo, una voz ahogada, como de alguien que no tenía suficiente aliento para hablar con normalidad. Él intentaba ignorarlos, cerrando los ojos y tapándose los oídos, pero aquello persistía, a veces con más intensidad, otras con menos. Entonces, en un rapto de curiosidad y horror, Cayo abrió un trozo de la cremallera para mirar al exterior. Estuvo a punto de arrepentirse en el acto. La escasa luz de la linterna iluminó una escena pavorosa. Cerca del árbol retorcido, alguien, o algo, había vuelto a montar la escultura de huesos y dientes que él había visto antes, solo que ahora parecía aún más completa y siniestra. Además, unas velas viejas, casi derretidas, esparcidas alrededor, arrojaban una luz trémula que acentuaba lo macabro de la figura. Fue entonces cuando Cayo distinguió una forma sombría, pequeña y alargada, moviéndose entre las sombras. Se arrastraba casi como un animal de 4 patas, pero a ratos se enderezaba sobre 2, con movimientos torpes. Aquellos ojos blancos relucieron por un instante, reflejando la luz vacilante. Y, como si supiera dónde estaba Cayo, la criatura se detuvo, fijando la vista en la tienda. El pavor que sintió fue tan intenso que cerró la cremallera de golpe, quedándose dentro, en la oscuridad, con la respiración acelerada. Su mente buscaba una explicación lógica, pero solo hallaba desesperación. A cada segundo que pasaba, el miedo crecía. En ese momento oyó un ruido como si algo arañara el lateral de la tienda. Impaciente, comprobando la resistencia de la tela. Contuvo el aliento para no gritar, pero se dio cuenta de que no iba a poder soltar ningún sonido. Parecía que su voz había quedado atrapada en algún lugar, incapaz de salir. Aún aferrado a la linterna con tanta fuerza que le dolían los dedos, Cayo sentía como su temor aumentaba. Fue entonces cuando, de pronto, la fogata exterior pareció extinguirse, sumiendo la tienda en una oscuridad total. Los arañazos se detuvieron, pero los susurros se oían cada vez más cerca, casi metiéndose dentro de su cabeza. De pronto, una rasgadura apareció en la tela, como si una cuchilla cortara desde dentro. Cayo dio un salto, dejando atrás todo lo que tenía organizado, y huyó corriendo, tropezando con raíces y rocas. Ni siquiera sabía hacia dónde se dirigía, lo único que deseaba era alejarse de aquella figura sombría. Corría entre los árboles mientras la luz de la linterna oscilaba frenéticamente, creando sombras que se alargaban en el suelo. Varias veces estuvo a punto de caer, pero continuaba adelante, los pulmones ardiendo por la mezcla de frío y pánico. Cuando sintió que se había alejado lo suficiente, se detuvo para tomar aire. El corazón le palpitaba con tanta fuerza que lo sentía hasta en la garganta. El siguiente sobresalto no tardó. Al pasar la mano por su cara, se dio cuenta de que ya no sentía su propia lengua. No había sangre, no había dolor, solo un vacío absoluto en la boca, como si nunca hubiese existido. Trató de gritar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado, un intento desesperado por comunicarse que se perdió en la noche. A esas alturas,
Cayo ya no sabía si estaba viviendo una pesadilla o si, efectivamente, el bosque estaba habitado por alguna fuerza más allá de la comprensión humana. Agotado y sin un destino claro, siguió andando hasta toparse con una cabaña antigua. Parecía abandonada hacía años. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y el tejado tenía agujeros que dejaban pasar la tenue luz de la luna. Desesperado por encontrar resguardo, empujó la puerta, que cedió con un chirrido áspero. Dentro, el olor a humedad era muy fuerte, casi irrespirable. Con la linterna, inspeccionó el lugar, viendo telarañas en las esquinas. Había una mecedora polvorienta y un armario casi derrumbándose, pero no había rastro de nadie viviendo allí. Se sentó en la mecedora, con el cuerpo completamente tembloroso, tratando de recuperar fuerzas. Por un instante, saboreó el silencio casi reconfortante de la cabaña. Los susurros del exterior parecían haberse alejado, y no se escuchaban rasguños en la puerta ni bultos moviéndose alrededor. Pero la calma duró poco. Cuando Cayo volvió la mirada al viejo armario, vio frascos cubiertos de polvo, algunos con líquidos espesos de colores extraños y otros con pedazos de órganos que no sabría identificar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al descubrir un recipiente lleno de dientes, con la raíz todavía adherida, de distintos tamaños y formas, como si hubieran sido coleccionados durante mucho tiempo. Entre esos dientes, había un collar dorado con la inicial C. Era igual que el que Cayo llevaba puesto, regalo de su abuela. No pudo confundirlo. Era el suyo propio, que había desaparecido en algún momento mientras corría por el bosque. Aquello era demasiado para su mente. Preso del pánico, tropezó y golpeó los frascos del armario. Uno de ellos cayó al suelo y se hizo añicos, liberando un hedor fétido a carne putrefacta. El ruido del cristal rompiéndose rompió el silencio de la cabaña, y de inmediato, Cayo oyó pasos pesados que atravesaban el techo, como si alguien caminara sobre las tejas podridas. El sonido se acercaba, y la puerta se cerró de golpe detrás de él, con un estruendo que hizo que la mecedora empezara a balancearse lentamente, como si un fantasma se hubiese sentado allí. Temblando, Cayo apuntó la linterna hacia la puerta y vio la misma sombra que lo había perseguido en el bosque. Esa forma negra, de ojos pálidos y sin rostro, bloqueaba la salida. Intentó gritar otra vez, pero sin lengua. Lo único que salió fue un sonido leve, casi ridículo ante el terror que sentía. La sombra se acercó deslizándose por el piso, mientras Cayo retrocedía hasta pegarse a la pared húmeda, notando un frío insoportable y una presión en la cabeza, como si algo penetrase su mente. De pronto, escuchó una voz ronca dentro de sí, que decía: «Te llevaste lo que era mío. Ahora estoy tomando lo que es tuyo». Esas palabras resonaron como si se pronunciasen en un pozo profundo, imposibles de ignorar. Fue entonces cuando cesaron los pasos en el techo y la sombra pareció dudar, como si esperase algo. Súbitamente se apartó, difuminándose en la oscuridad, y la puerta de la cabaña se abrió sola, como invitándolo o retándolo a salir. Desesperado, Cayo se agarró a su linterna y corrió afuera una vez más, sintiendo el viento helado en el rostro. Avanzó entre los árboles, tratando de no tropezar con las raíces, hasta que llegó a un claro. Allí se encontró con su tienda, hecha jirones en el suelo, la tela agitándose como un trapo. Al costado estaba la misma escultura de huesos y dientes, que ahora parecía tener trozos de tela y mechones de cabello enredados, además de las velas, apenas encendidas, que parpadeaban con una luz débil. En lo más alto de esa monstruosidad colgaba el collar con la letra C. Aunque dominado por el miedo, Cayo sintió un impulso de supervivencia. Se acercó a la escultura, con el corazón al galope, y notó una especie de hendidura en el tronco al que estaba fijada, como un pequeño compartimento. Sin estar seguro de qué hacer, alcanzó el collar y lo quitó de allí, sintiendo una repugnancia enorme al tocar esa cosa. Después, con la mano temblorosa, sacó su mechero del bolsillo, encendió la llama y la arrojó contra la escultura. Los huesos comenzaron a crujir y a desintegrarse. Un olor agrio e insoportable se extendió por el aire. Cayo también tiró el collar al fuego, con la esperanza de que aquello detuviera la pesadilla. La criatura que lo perseguía apareció entre las sombras más lejanas,
retorciéndose en una agonía muda. Sus ojos pálidos brillaron por un segundo, para luego apartarse, perdiéndose en la oscuridad de la selva. El silencio volvió a reinar, dejando solo el crepitar del fuego que consumía lentamente la escultura. Cayo retrocedió, aún temblando, y sintió un alivio, como si se hubiese quitado un gran peso de encima. Se llevó una mano a la boca y notó cómo su lengua reaparecía poco a poco, si bien sus dientes seguían ausentes. Al menos ahora podía hablar, aunque sus palabras sonaban extrañas. Cuando casi era de día, Cayo emprendió la caminata de regreso al coche. El cielo ya clareaba con un tono gris suave, anunciando la llegada del nuevo día. Las sombras más densas se tornaban menos amenazadoras, y el canto de algunos pájaros rompía el silencio. Exhausto, sudado y en estado de choque, recorrió el camino, lamentando haber perdido la tienda, pero consciente de que debía abandonar ese lugar lo antes posible. Al fin alcanzó el coche, las piernas le temblaban y el corazón todavía iba a 1000. Se metió en el asiento del conductor, cerró la puerta y encendió el motor, sin atreverse a mirar atrás. El viaje de vuelta a la ciudad fue silencioso y perturbador. Kilómetro a kilómetro, Cayo trataba de convencerse de que todo había sido una pesadilla, un delirio causado por el miedo a la oscuridad. Pero la ausencia de sus dientes probaba lo contrario. Al llegar a una gasolinera, se detuvo y fue al baño. Allí, frente al espejo, se vio el rostro pálido, las ojeras profundas, la expresión de alguien que había pasado por algo que ninguna persona debería vivir jamás. Pasó la lengua por las encías vacías y estuvo a punto de romper a llorar, recordando cada detalle de lo sucedido en la noche, los susurros, la criatura, la cabaña y aquella maldita escultura. Sin entender cómo lo sobrenatural podía volverse tan real, Cayo siguió con su vida. Buscó dentistas para que le reconstruyeran la dentadura, pero, incluso con dientes nuevos, jamás olvidaría lo que había experimentado en aquel bosque siniestro. No contó todos los pormenores a nadie, por miedo a que lo creyeran loco y porque, en el fondo, sospechaba que ponerlo en palabras podría reavivar la maldición. El terror lo acompañaba como una sombra. Cada ruido en la noche, cada pesadilla en la que contemplaba esos ojos blancos y escuchaba susurros llamándolo, lo arrastraban de vuelta a la oscuridad. Hasta hoy, Cayo todavía se despierta algunas veces en mitad de la noche, sentado en la cama, con la respiración agitada, convencido de sentir una mano helada apoyada en sus hombros. En esos momentos, recuerda cuán misterioso y peligroso puede ser el bosque. Recuerda la advertencia implícita que aquella escultura de huesos y dientes parecía encerrar. Quizás existan fuerzas antiguas, rituales oscuros que se alimentan de partes humanas, intercambiando secretos y favores con entidades que vagan por los rincones más sombríos de la selva. Cayo nunca regresó a ese lugar. Jamás tuvo el valor de recorrer de nuevo ese camino. Y si llega a oír de alguien que planea acampar allí, se apresura a advertirle que ciertos sitios están hechos para permanecer intactos. Al fin y al cabo, algunos dicen que cuando uno se entromete en lo que no debe, algo en la oscuridad despierta. Y ese algo quizá quiera intercambiar pequeños trozos de nuestra humanidad a cambio de una deuda que ni siquiera comprendemos. Así fue con Cayo, y así podría ser con cualquiera que, por curiosidad o ingenuidad, se encuentre con ese tronco retorcido y con esa escultura macabra, clavada con huesos que, en otro tiempo, pertenecieron a otras personas. Por ello, si algún día te internases en la selva y te toparas con algo que no puedas explicar, recuerda, no siempre el más valiente es quien explora más lejos, sino aquel que reconoce el momento de dar marcha atrás antes de que un susurro lejano pronuncie tu nombre en mitad de la noche, exigiendo de ti un precio demasiado alto. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.